¿Cómo están, compañeras, compañeros? Mi nombre es Giovanni Samanamud y ahora nos toca el módulo de la nueva gestión del Estado plurinacional. Vamos a tratar ahora 4 aspectos de esta nueva gestión del Estado plurinacional. Primero, la interculturalidad, la descolonización, la ética del servidor público y, por último, la descolonización del Estado. Estos son los 4 puntos que vamos a tratar ahora para entender esta nueva gestión dentro del Estado plurinacional. Empecemos por la interculturalidad. Creo que hay que entender la interculturalidad desde el proceso político boliviano y luego hay que ver en qué medida esta visión de la interculturalidad puede implicar cambio en las prácticas, en el comportamiento y en la legislación, en las normas y en las leyes dentro del Estado plurinacional. Desde el punto de vista del proceso político boliviano, la interculturalidad no es un problema solamente de interrelación, de interacción o de tolerancia. Se ha entendido, y este es un discurso que viene de mucho más atrás, ¿no?, de que la interculturalidad es un proceso sobre todo de tolerancia. Incluso si uno revisa históricamente la idea de la interculturalidad, se da cuenta que uno de los primeros departamentos en los cuales se encontraba una oficina de interculturalidad era, por ejemplo, el Departamento de Estado norteamericano, porque en su proceso de expansión colonial necesitaba interrelacionarse con distintas culturas. Entonces ellos decidieron crear un departamento de interculturalidad a partir del cual todos sus miembros podían relacionarse con distintas culturas del mundo. Entonces, como verán, el concepto de interculturalidad ha tenido una distinta connotación en la historia, ¿no? Primero aparece como una idea de tolerancia, aparece como una idea de respetar al otro, tolerar la diferencia. Uno piensa diferente, uno es parte de una cultura diferente y el otro no tiene por qué aniquilarlo, anularlo, sino lo que tiene que hacer es respetar sus diferencias y tolerar sus diferencias. Esta versión de la interculturalidad nos llegó a nosotros en los años 90. Y, por ejemplo, una de las leyes que se introducía con esta nueva versión de la interculturalidad era la reforma educativa. La reforma educativa buscaba básicamente que se respete, se tolere la distinta visión de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esta es una versión, diríamos, de la interculturalidad como tolerancia, la interculturalidad como respeto, pero aquí va la diferencia. La interculturalidad desde el proceso político boliviano involucra no solo respeto, no solo tolerancia, sino, llamémoslo así, un proceso donde ambas culturas, varias culturas, las culturas que coexisten en el Estado plurinacional, deban aprender unas de otras y constituir un nuevo proceso común. Creo que hay 2 diferencias aquí que debemos marcar en la interculturalidad desde el proceso boliviano, ¿no? La primera diferencia es que la interculturalidad nos permite reconstituir lo que somos, ¿no? En una condición colonial del Estado boliviano, las culturas han sido relegadas. Solamente se ha afirmado un tipo de cultura, la cultura a la que le llamamos de manera muy genérica mestizo o boliviana, pero las otras, que son de los pueblos indígenas, y otras han sido relegadas, han sido negadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de que necesitamos reconstituir nuestra propia identidad en términos de saber reconocer nuestro legado indígena en todos los niveles, ya sea que consideremos que somos mestizos o no, seamos indígenas, involucra que el proceso de interculturalidad nos va a ayudar a encontrar lo que somos. Esa es una primera forma en la que la interculturalidad se desarrolla en Bolivia. Uno busca saber qué es ser indígena, qué es ser aymara, cómo yo entiendo mi legado, cómo despliego eso, cómo me potencio eso, cómo revalorizo eso, pero al mismo tiempo esa revalorización, esa constitución de lo que uno es, se va alimentando del diálogo con el otro. Entonces, ese es un proceso en marcha en el contexto del Estado, del proceso político boliviano. Una interculturalidad que en el diálogo nos constituye, es decir, nos revaloriza, nos muestra quiénes somos. Esta es una primera dimensión de la interculturalidad en el Estado boliviano. Una segunda dimensión de la interculturalidad en el Estado boliviano quiere decir que esa condición colonial, desde la fundación de la República, las famosas 2 Bolivias, porque no hay que olvidar que en la Constitución del Estado boliviano
siempre ha habido una élite, un pequeño grupo que estaba en el poder que nunca logró incorporar a los indígenas a la idea de un Estado-nación más amplio. Los relegó por varios motivos, incluso económicos, porque obviamente, por lo menos hasta antes de que Bolivia empezara a depender del estaño, su primera forma en que se financiaba el Estado era a través del tributo indigenal. Entonces las organizaciones indígenas, las comunidades, le daban el tributo al Estado y por lo menos una suerte de unos 60 o más años, el Estado boliviano dependió básicamente del tributo indigenal. Entonces esta era una razón económica por la cual no les interesaba a los gobernantes de ese entonces que los indígenas formaran parte de la estructura del Estado. Entonces había una especie de dos dimensiones, una Bolivia de blancos y otra de indios, de la que igual siempre se habló. Por lo tanto, el 52, por ejemplo, fue un hecho en el que se intentó generar este proceso de hibridación a través del concepto de mestizo, ¿no? Pero mestizo significaba en ese contexto negar lo indio y afirmar lo último, lo mejor, lo superior, el desarrollo. Entonces, podemos decir que la identidad nacional en Bolivia ha sido constituida sobre la base de una herencia colonial. Entonces, aquí viene la otra responsabilidad, el otro elemento del proceso en donde la interculturalidad tiene sentido en el proceso político boliviano, que la interculturalidad nos va a permitir construir de otra forma un sentido común de lo que son los bolivianos y las bolivianas, a diferencia de lo que pasaba desde la creación de la República. Un intento, por un lado, de separación, de no incorporación, y un intento tardío de incorporación, pero bajo una forma subordinada, negando la herencia indígena. Entonces, la interculturalidad, aparte de reconstituir nuestro propio legado, nuestra identidad, también nos va a permitir constituir lo común de lo que somos los bolivianos y las bolivianas sin un sentido colonial. Entonces, ahí hay una doble relación que en el proceso político boliviano se tiene que entender la interculturalidad. Resumiendo, ¿no? Una forma de reconstituir la identidad de uno mismo y una forma de constituir un nuevo sentido común de lo que son los bolivianos y las bolivianas, sin que eso signifique más bien reproduzca una visión colonial.